le titulé a este mensaje ¿verdad o advertencia? So I named this message Truth or Warning. Porque la realidad dice que el Señor nos habla por medio de la palabra. Because the Word of God says that truly He will speak to us through His Y Word. cuando Él nos habla por medio de la palabra, su intención es traer una advertencia por medio de la verdad. And when He speaks through it, His intentions are to bring a warning through the truth. Pero para poder recibir la palabra como una advertencia, y una advertencia es solamente un consejo, But in order to receive that warning, and a warning is just like an advice, yo voy a tener que definir lo que es verdad. I will have to define what truth it's all about. Así que sígame, por favor, So please bear with me en la travesía de este mensaje. in the journey for this message. ¿Verdad o advertencia? Truth or warning? En estos momentos quiero tomarme un segundo para traer la definición de lo que es verdad. At this point, I would like to just make a pause and I will bring the definition of what truth is all about. La verdad es una afirmación Truth is an affirmation que va envuelta de honestidad y de sinceridad. that involves sincerity and honesty. Son palabras que van a producir una confianza These are words that will produce confidence porque son palabras castas. because they are pure words. Cuando nosotros hablamos del tema de la verdad, este tema por siglos ha sido una controversia para teólogos. When we speak about the topic about the truth, for many years, it has been like a controversy between theologists. Porque si nosotros nos equivocamos, Because if we make a mistake, podemos hacer de nuestras opiniones la verdad. we can make out of our opinions the truth. Pero yo le pido a Dios But I ask God que mi opinión that my opinion no se convierta en mi verdad absoluta. will not get or convert ¿Cuántos into the dicen amén? absolute truth. Amen? Por eso es importante que usted entienda que aunque este tema ha sido de mucho conflicto para teólogos, filósofos, It's important for you to understand that even though this has been a controversy for theologists and philosophers, y han tratado de buscar la lógica, and they have tried to apply logic to it, la verdad es the truth of the matter is que para poder entender cuál es la verdad que Dios quiere revelar, usted va a tener que comprender un solo concepto. that for you to understand what is the truth that God wants to reveal, you will need to understand one of the concepts. La verdad es la persona de Jesucristo. The truth is the person of Jesus Christ. Él es He is mi conexión my connection para poder entender to understand lo que es una advertencia. what a warning is. ¿Cuántos me siguen? Do you follow me? Entonces, Therefore, si la verdad absoluta if the absolute and whole truth se va a manifestar por medio de quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, will manifest through the one that said, I am the way, I am the truth, and I am the life, quiere decir que esa verdad absoluta that means that that whole truth se va a manifestar will manifest en mis vivencias. in my livings. Diga conmigo, en mis vivencias. Say with me, my livings. En mis vivencias. My daily livings. Can you say it one more time? Lo puede decir una vez más. En mis vivencias. In my daily livings. Es importante It is important que para que yo pueda entender este mensaje, that for me to comprehend the message, lo cual es solo la introducción, this is only the introduction though, para poder guerrear contra toda potestad que se levanta en contra de tu vida, to make war against every authority that raises against your life, para poder orar y que tu oración llegue a la presencia de Dios. to pray and for your prayer to reach God's presence, Y que cuando ores no te vuelvas solo un címbalo que resonó por 1 hora o por 15 minutos o por 3 segundos, sino que tu oración sea de 5 minutos o de 1 hora, conmueva el mundo espiritual. and that when you pray, you will not just be a symbol that will just make sound for an hour, 15 minutes, or 1 second, but when you make the prayer, you will be like a thunder that will go upon that sky, ¿Cuál es tu verdad? heavens. So which one is your prayer?
¿Cuál es tu verdad? Which one is your truth? ¿Cuál es tu verdad? Which one is your truth? ¿Entendiste Did you get it? que junto a la verdad That along with the truth, viene una advertencia? it comes a warning. ¿Cómo se une entonces la advertencia y la verdad? So how can you bond truth with a warning? Este verso This verse me impresionó really surprised El me and punto- amazed me. el punto y la coma The point and the comma, the dot, que period, separa una oración de la otra. the period and the comma that will separate one verse from the other. ¿Cuántos pueden leerlo conmigo? Can you read it with me? Dice, no os engañéis, punto y coma, Dios no puede ser burlado. It says, do not be Can you deceived. repeat that with me? A period and a colon. God cannot be mocked. Can I say that one more time? Lo puedo decir una vez más. No os engañéis. ¿Y qué hay entre medio de esas dos oraciones? Un punto y coma. There is a semicolon. Eso quiere decir So that means que cuando hay un punto y coma, se separan dos oraciones when there is a semicolon, two sentences are separated, que son importantes. which are important. Hay una coherencia y una unidad entre una oración y la otra, There is a cohesiveness between one sentence and the other, pero son dos ideas diferentes but there unidas. are two different ideas that are put together. La verdad The truth y las consecuencias. and consequences. La verdad The truth y la advertencia. and the warning. ¿Me sigue? Do you follow me? Eso quiere decir So that means que para que la segunda oración that for the second sentence se active, to be activated, la primera the first one, es más importante. it's more important. En otras palabras, el Señor está diciendo, no te confundas. In other words, God is saying, do not be confused. No te confundas. Do not be confused. Can I say it one more time? Lo puedo decir una vez más. No confundas Do not confuse la verdad, the truth, porque Dios because God no podrá ser nunca engañado, will never be mocked. ridiculizado. He cannot be mocked or put a shame into Y him. cuando Él dice una palabra, And when he says a word, Él la dijo. he said it. Por eso, cuando pasan las cosas que pasan aquí, When things that happen in here will happen, que no digo que no pasan en otro lado, pero yo nunca había oído cosas como lo que ha pasado aquí. that I don't say that never happened in another place, but I have never seen things happening like in other places like we have here. No me intimido, I don't get intimidated porque si la verdad está en mí, because if the truth lives in me, entonces mi Dios no va a ser ridiculizado porque ya hay una palabra. then my God is not going to be put in mock because there is a word. ¿Me hago entender? Do I make myself Si, clear? si tú vives en la verdad, If you live in the truth, entonces si la verdad tuya then if your truth conecta con la connects, verdad absoluta de Dios, is connected with the true and whole truth of God, tú no te tienes que preocupar. you don't need to worry. Amén. Amen. Tú no tienes por qué caer en pánico. You don't need to fall in panic. No hay necesidad de caer en pánico. There is no need to fall in panic. Si la verdad tuya If your truth está conectada it's connected con la verdad absoluta. with the true and whole truth, Dios no puede jamás ser avergonzado. God will never be put to shame. Eso es una advertencia. That's a warning. Una advertencia significa, Warning means es un consejo. it's an advice. No confunda advertencia Do not confuse warning con una palabra, with a word, manipulación manipulation, o chantaje. or blackmail. La advertencia nunca será chantaje. Warnings will never be blackmailing somebody. La advertencia es un consejo Warning is a advice para prevenirte de una consecuencia. to prevent you or keep you from a consequence. ¿Cuántos van entendiendo? Do you understand? Esta es la introducción solamente. Just introduction. Pablo Paul les dijo a los creyentes de Galacia Paul said to the believers in Galatians que había mucho pecado, that there was a lot of sinning había going on. muchas obras de la carne. There was a lot of flesh, work of the flesh going on.
no se confundan porque hay maestros falsos. Don't be confused. There are false teachers. No se confundan Do not be confused. porque hay muchas doctrinas volando por el aire. There are many teachings and doctrines just going around the air. Recuérdense Just remember, que hay promesa there is a promise. y esa promesa And that promise, está unida a una verdad. it's united to a Y truth. si esa verdad And if that truth, está en ustedes, it's in you, ustedes no tienen que temer. you don't need to fear. Pero les recuerdo algo, But I remind you, punto y coma. semicolon, Recuérdense just remind que yourself, Dios nunca será puesto en vergüenza. God will never be put to shame. Que el nombre de Jehová nunca, He will never, nunca, the name iglesia, of God ha never quedado en ridículo. had been in shame. Por un momento For a moment hubo en la historia de la humanidad in the history of the humankind, la noche más oscura there was the darkest night nunca antes vista en la never historia seen de la before raza humana. in the history of the human race. En ese momento, At that point, todas las manifestaciones satánicas all these satanic manifestations que existen en la tierra that exist on earth, bailaban en los aires. they were dancing upon the airs. Estaban celebrando They were celebrating que Jesús estaba en la cruz. that Jesus was at the cross. Y pensaban And they thought que ver a Dios en la cruz that seeing God at the cross, era un momento de ridiculización it was a moment of shame ante la autoridad máxima before the maximum authority, que es Jesús. which is Jesus Christ. Y por un momento And for a moment, todo se oscureció. everything got dark. Dice la palabra que la tierra se llenó de tinieblas. The word of God says that the earth was full of darkness Porque pareció que en ese momento because it seemed that at that point, el Señor estaba derrotado. the Lord was defeated. Pero la realidad fue But the reality was que ese solo fue un momento para catapultar, that was just a moment to catapult, para llevar a la humanidad a un nuevo nivel de vida. to get the human race into a new level of life. Y mientras se mofaban en el aire, And while they were mocking on the airs, porque es que el mundo de las tinieblas because the world of es darkness, muy organizado, it's very well organized, pero no tienen la revelación que tienes tú y tengo but they yo. don't have revelation that you have and I have. Esa es la única diferencia que hay entre tú y el mundo de las tinieblas. That's the only difference between you and the world of darkness. No tienen al Espíritu Santo para They- que revele lo que es oculto. Don't have the Holy Spirit to reveal and put to light that is hidden. No tienen la revelación rema que produce una conexión con Dios. They don't have the Rema revelation that produces a connection when you have a relationship with So, God. mientras celebraban en los aires, So while they were celebrating the airs, solo se convirtieron en el trampolín they just turned to be the trampoline que elevaría a Cristo that would elevate our Lord al Jesus extremo mayor de gloria To jamás vivido en la vida greater del and hombre. more extreme level of glory that had ever passed or went through the human history of life. Por eso es que yo digo, That is why I say es que Cristo jamás Jesus never podrá ser burlado will be able to be mocked at por las tinieblas. by darkness. Entonces merece un aplauso a That Jesucristo, el autor de la vida. An applause to the Lord of Lords, Jesus, the author of life. Ahora usted y yo somos responsables Now you and I, we are responsible de aceptar una realidad, of accepting a reality que solo somos nosotros, that is only us. somos nosotros It's us, los que aceptamos the ones who accept la realidad the máxima de reality, Dios the maximum reality of God, o la realidad finita del hombre. or the narrow reality of men. O acepto lo que parece que no entiendo. Or I accept that I do not comprehend. No estoy complicándolo, ¿verdad? ¿Me entiende? I'm not making complicated, right? You get it. No voy a aceptar lo que entiendo y lo que yo asumo es verdad. Yo voy a tomar la responsabilidad I am not going to accept what I just believe it should be the truth. However, I will get the responsibility de aceptar la verdad absoluta aunque no la entienda. of accepting the truth, whole truth,
even though I might not comprehend it. Hebreos capítulo 4, verso 12 al 13 nos dice, Hebrews 4 verses 12, chapter 4, 12, 13, chapter 4 verses 12 and 13. porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Uf. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos dispuestos Are we willing que penetre nuestra alma y el espíritu, for it to penetrate our soul and spirit, que toque mis coyunturas that it will touch my tendons y llegue hasta el tuétano de mis huesos and will get Ay. into the deepest of my bones y que discierna and marrow, and it will discern mis pensamientos my thoughts y mis intenciones. and intentions. La verdad lleva consigo quebranto. Truth carries within breakness and breakthrough. Porque para poder yo recibir esa verdad, Because for tengo me que entregar la mía. to receive the truth, I need to give away mine. Porque hasta que mis tuétanos no toquen esa espada, Because until my marrow, bone marrows will not touch and the joints will not come along and point of contact with that sword, no he entendido la verdad I have not understood the truth de lo que Dios quiere para mí. of what God wants for me. It's a process. Es un proceso. Pero no se queda ahí, dice. It doesn't stay there, it says. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, después que ya hemos sido quebrantados hasta el tuétano de nuestros huesos, So after we went through that process of brokenness until the joints and bone marrow, entonces vamos a desnudarnos then we're going to strip ourselves en términos espirituales. in spiritual terms. Es importante que lo sepa, It's important for you to know it, que usted se tiene que desnudar, that you need to strip yourself out. porque ante Dios Because before God, nadie puede cubrirse. nobody can cover themselves. This is me. This Esta is me. soy yo, This así is me. soy yo, Señor. I have a lot of flaws. Tengo un montón de fallas. No, I am not perfect. No soy perfecta. I have so many Tengo many things I must fix. tantas cosas por solucionar y arreglar. I want the truth because the truth set me free, but I know I need to give up. Quiero la verdad porque sé que la verdad me hará libre, pero necesito rendirme. Sé que lo I necesito need hacer. to let you do what you need to do. Just me desnudo. Sé que necesito dejarte hacer lo que necesites hacer, so I strip myself out. Podemos ocultar algo que Dios no lo vea. Can we hide something so God will not see? I see there's nothing No hay nada that I can hide from you. que pueda ocultar o esconder de ti. So I receive the truth Así pues recibo tu verdad, y me visto de ella. and I clothe myself with it. That's it. Eso es todo. That's simple. Es simple. La realidad es que una advertencia no es una amenaza. The reality is that a warning is not a threat. No puede ningún hombre ni ninguna mujer tomar el púlpito para usar la palabra como amenaza para el hombre. No man or woman can take a pulpit just to threat a person. We just say the truth. Solamente decimos la verdad Como una advertencia de amor,
with a warning covered in como un love, consejo. like a counsel. Si el enemigo Yes, the enemy, te amenaza a destruir. he will trap you and destroy you. La amenaza es un antecedente, es un antecedente de un evento o de una acción de Threatening venganza. is an action of an event or an action of revenge. So, cuando alguien te dé un consejo, So when somebody gives you an advice, es un consejo, no es una amenaza. that's an advice, it's not a threaten. Amén. Porque la amenaza produce consigo venganza. Because the threat will produce with it revenge. En sí, la amenaza es un chantaje The threat is blackmailing somebody, que va a venir disfrazada de manipulación. Discierna los que se le acercan will a su come. lado, iglesia. cover in manipulation. So you need to discern who are next to you, church. Así que es bien importante que usted entienda que Dios jamás So for you to understand, you need to realize that God will never lo amenazará a usted. will threat you. Él lo va a exhortar He will exhort you, para que no pagues consecuencias. so you will not pay the consequences. Pero ¿por qué? Why? Mire, vamos ahora a número, por favor. So let's go back to the book Son of las Numbers, 9 y comenzó la vigilia. and it's 9 o'clock, and the vigil is started. Gloria a Dios, exactamente a las 9 pensaba, Señor, si me ayudas a dar el mensaje, a las 9 empiezo leyendo la palabra. I say, glory to God, Lord, if you help me at 9 o'clock, I will start to read the word. Quiero que entienda algo, vaya conmigo a número 22. So we are going to understand something. Please, let's go to the book of Numbers 22. Porque yo quiero leerte de un hombre I want to read to you about a man que entiendo yo, that I understand, aunque no se le llama profeta, although they do not call him a porque prophet, nunca se utilizó la palabra profeta because the word prophet was never mentioned para Balaam. for Balaam. La realidad es The reality is que él tenía una conexión con Dios y eso no se puede evitar. that he had a connection with God, and we cannot avoid that part. Así que, si me permite, voy a entrar en este detalle y después vamos a comenzar a orar. So if you allow me, I will just get into this detail, and afterwards we're going to start to Pero pray. si usted se tiene que ir, no se sienta mal. Nosotros declaramos una palabra de bendición sobre su vida y And usted if you need to calladito, leave, para no distraer las cámaras, por favor, lo bendecimos y se puede ir calladito. Pero si se quiere quedar y escuchar esta última parte, pues gloria a Dios. if you need to leave, we bless you. We know that you need maybe to leave, but we are not going to distract the cameras. But if you want to stay, glory to God. Mire, lo voy a leer, sígame con su Biblia. I will read it out. Just you need to follow me with the Bible. Los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las estepas de Moab al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Siempre, hago una pausa, que haya una manifestación satánica en contra de tu vida es porque el mundo de las tinieblas tiene miedo. I make a pause saying that always when there is a spiritual manifestation or attack of sorcery or witchcraft against you is because the spiritual realm, it's in fear. Los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos porque eran un ejército muy numeroso. Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián: esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab. Así que, verso 5, Verse 5. mandó llamar a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé
que a quien tú bendices queda bendito y a quien tú maldices queda maldito. Los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a Balaam el mensaje de Balac. Le enviaba y llevaron consigo dinero para pagarle por sus conjuros. Balaam los invitó a pasar allí la noche, prometiendo comunicarles después lo que el Señor le dijera. Y los gobernantes se alojaron con él. Verso 9. Verse 9. Dios le apareció a Balaam y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Vuelvo y leo. Dios se le apareció a Balaam y le dijo: ¿quiénes son esos hombres que se alojan contigo? Punto número 2. Point number 2. Todo lo que no es de Dios Everything that is not of God no es reconocido por Dios. is not recognized by Y si no es God. reconocido por Dios, And if it is not recognized by God, está al borde it is in the borderline de ser eliminado de la tierra. of being eliminated from the earth. Porque cuando el Señor dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Because when God said, "Get away from me, you evildoers, I never got to know you." Cuidado, mis hijos, Be careful quienes hospedan en su casa. who you have in your house Y no estoy hablando as de gente, guests. I'm not talking about people. hablo de más allá. I'm going beyond that. Porque si Dios no lo conoce, Because if God doesn't know it, no proviene de Dios. it doesn't come from God. ¿Seguimos? Do we follow? Entonces Dios le preguntó: So God asked. Balaam le respondió: son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme: un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven y échales una maldición por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarles fuera de mi territorio. Pero Dios le dijo a Balaam: no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Al otro día, Balaam se levantó y les dijo a los gobernantes enviados por Balac: regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Los gobernantes moabitas regresaron a donde estaba el rey Balac y le dijeron: Balaam no quiere venir con nosotros. Entonces el rey Balac envió entonces a otros gobernantes, obviamente asumimos de más alto rango, más numerosos y distinguidos que los primeros, quienes fueron y le dijeron a Balaam: esto es lo que dice el rey Balac, hijo de Zippor: no permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Pero Balaam le respondió: aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Ustedes pueden también alojarse aquí esta noche, mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Alguien que me explique eso, por favor. Can somebody explain that to me? ¿Ya el Señor dijo qué? The Lord ¿Ya el already Señor said dijo qué? no. ¿Ya el Señor dijo qué? He said, Y si no. el Señor dijo que no es, and if the Lord porque said su no sí is es no, sí y su no es, because his yes is a yes and no will be no. hay áreas en Dios que no son negociables. There are areas in God which are non-negotiable. Cuando Él dice no, es no. When he said no is no. So, no siga. So don't keep. Y con todo y eso, And with all that, mira lo que pasó. look in chapter 20 and on. Aquella verse noche, Dios se le apareció a Balaam y le dijo: ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. ¿What? O voy o no voy. Either I come or I don't. ¿Cuánto le ha pasado eso? How many of you have gone through that? ¿Voy o no voy?
Do I go or not? Voy a predicar una vez este mensaje. ¿Voy o no voy? Do I go or not? Si el Señor dijo no If the Lord said no, y ahora le dice ve con ellos, and now he said go with them, are you playing a game with me, Lord? ¿estás jugando conmigo, Señor? Balán se levantó por la mañana, ensilló su burra. ¿Cuánto he escuchado la historia de la burra? How many of you hear the story of the Claro, donkey? no era burro, era burra. It was the donkey, a female one. Y partió con los gobernantes de Moab. Porque el Señor le dijo, ve. Pero el Señor le dijo primero que no. Sí, no me miren con cara de confusión, dígalo. El Señor dijo que no. The Lord said no first Y of no all. es no. And no is no. ¿Qué había en el corazón de Balaam So what was in Balaam's heart que provocó la ira del ángel de Jehová? that provoked the wrath of the angel of the Lord? Porque si el Señor le dijo no y después le dijo ve, él lo que estaba era probándolo. Because if God said no, but then he said go, he was testing him. Mire esto. Now look at this. Le dice, He said, ¿dónde está la burra? verse 22. Ajá. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, ese era el último día de Balán en la tierra, That was the last day of Balaam on earth. se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balán la golpeó para hacerla volver al camino. No porque tú escuches la voz de Dios significa que en ti hay sabiduría, Not because you hear God's voice means that there is wisdom in you. porque se le fue el tren. Because he lost his mind. ¿Cómo puede ser posible a alguien que Dios se le revela en su casa How come that somebody that the Lord will reveal himself in his house no pudiera entender could not understand unas instrucciones de Dios instructions from y God? haya provocado que el ángel de Jehová, si algo por favor evite, sea usted provocar la ira al ángel de Jehová y que desenvaine la espada en contra de And usted? provoke the angel of the Lord. So please, you never provoke the angel of the Lord. Señor, Don't make him. guárdanos, Padre. Please, Lord, Mire, just mire. keep us. Dice que el ángel del Señor se detuvo, no, esto arriba. 24. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balán la golpeó para hacerle volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas con cercos de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared con lo que lastimó el pie de Balaam. Entonces Balaam volvió a pegarle. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho donde ya no había hacia dónde volverse. Cuando la burra vio el ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima, aplastó a Balaam, ¿verdad? No, la burra se cayó y Balaam estaba encima. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo por tercera vez. Pero el Señor hizo hablar a la burra. Y mire si Balaam era despistado. Yo creo que era el hombre bien despistado. Y ella, y dice, y le hablara a la burra, y ella le dijo a Balaam, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Y Balaam no cayó en crisis, le contesta. And Balaam just answered back in verse Si a 29. mí me habla una burra, If a donkey speaks to me, yo te voy a decir a ti una cosa. let me tell you something. Yo me voy por el camino opuesto. I will go through the other side. A mí no me agarra nadie. Nobody will just cling to me. Balaam le contesta y le dice, te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra le contestó a Balaam, Verse 30. ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balaam. Verse 31.
Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y este pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. No la había todavía guardado, la tenía en la mano. The angel still had the sword in his Entonces hand. Balaam se inclinó, se postró sobre el rostro sobre tierra. Y el ángel del Señor le preguntó: ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando el Señor dijo no, es no. When the Lord said no is no, En el corazón de Balaam, in the heart of Balaam, desde el principio, from the beginning, cuando Dios dijo when God said no, no, era para que el caso se cerrara allí. it was for the case to be closed at that point. Era para que el caso se cerrara allí. It was for the case to be closed. Usted tiene que aprender a discernir You need to learn to discern cuando la verdad absoluta de Dios dice se acabó, when the truth of Mi God, no. the whole truth, it says it's over. no es negociable. My no is Pero non-negotiable. el ángel de Jehová le dio coraje But the angel of the Lord, he got upset porque vio lo que Balaam ni siquiera había discernido. because he saw what Balaam not even had discerned. Que en el corazón de él, bien adentro, That in his heart, deep inside, si Dios no lo hubiera confrontado if God would have not confronted him de la manera más ridícula in the just a y shameful way, vergonzosa, in the most shameful way, donde fue un animal where it was a donkey quien lo confrontó, that confronted him, Balaam hubiera sido un instrumento del enemigo para maldecir el pueblo de Dios. Balaam would have been an instrument of the enemy to curse the people of Que God. debatía en su mente, ¿lo hago o no lo hago? That will debate ¿Hago, on the mind. voy, no Do I do voy? it? Do I Quiero el don't? dinero, I want the pero money, I don't no want it. vendría mal tomarlo. I want the money, but Ya le dije al rey, I already told the king. pero vamos a darnos el viaje. But just let's go into the journey. Nosotros tenemos que aprender a entender lo que es la verdad absoluta, We need to learn how to understand what the truth, the whole truth is. porque a Dios no lo podemos engañar. We cannot mock God. But I'm